día de hoy vamos a hablar sobre la exportación del café, principalmente en la zona occidente de Honduras. Este día pues nos acompaña Ronald. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias primero que todo por la invitación, ¿verdad? Para hablar un poquito de este tema que es bastante importante y define bastante lo que es la zona de Copán y alrededores. Tengo entendido que Honduras actualmente se encuentra en el puesto número 5 en el ranking. Está en el top 5 de países productores de café. Pues lo encabeza Brasil, ¿verdad? Que Brasil pues es un monstruo creador de café, ¿verdad? Actualmente en Honduras solo se cultiva lo que es arábica, ¿verdad? A diferencia de tal vez Brasil, Vietnam, eh, que ellos sí pues pueden producir lo que es robusta. Sí, y también cabe mencionar que estos países, así como Brasil, Argentina, entre otros, pues también, aparte de exportar café, también producen carne de res, banano, y en Honduras principalmente, pues se podría decir, un área donde la economía a nivel nacional pues influye directamente por el tema del comercio, y sabemos cuando bajan los precios del café, pues obviamente la economía en el país se ve totalmente destruida. Hablando sobre la economía del país, ¿qué podemos mencionar o de tu experiencia actualmente elaborando en este tema? ¿Cómo se encuentra el país actualmente? Tengo entendido que el café es el segundo mayor generador de divisas, de ingresos de divisas, ¿verdad? Entonces, se puede decir que el café pues tiene un gran impacto, ¿verdad? En lo que es en la economía del país. Somos un país que produce eh, más de 5 millones de sacos, ¿verdad? Por cosecha. Entonces, es un buen volumen que lastimosamente ha ido pues disminuyendo en lo que va de los años, ¿verdad? 2019 fue un año que hubo un superávit de café, que o sea, teníamos más café de lo que nos estaban demandando. Y pues lastimosamente el año siguiente vino una reducción, ¿verdad? Tuvimos lo que es los huracanes Eta y Iota, ¿verdad? El cambio climático, la roya, o sea, todo esto que ha venido a afectar y lastimosamente cada año se espera que suba un poquito más y pues no, es totalmente lo contrario, siempre se baja, ¿qué te digo? Un que va dentro del 20, 15%, 30% en una cosecha. Y es algo que no solo en Honduras, pues, sino que también es a nivel mundial. Estaba recibiendo un reporte la vez pasada que decía que primera vez en la historia que se reportaban 900,000 quintales de café menos a nivel mundial. O sea, entonces como que no es solo Honduras, sino que también es pues todos los países productores de café. Las condiciones a nivel mundial del clima pues afectan bastante a la producción del café, según lo que vos mencionás, pero también podríamos hablar en relación a eso, cómo ha afectado a las grandes empresas productoras o exportadoras de café, porque es una situación bastante vulnerable que varía. En algunas temporadas hay bastante exportación, en otras hay poca, pero cómo eso se ve reflejado en base a estadísticas. ¿Qué te digo? Mira, como te mencionaba, en lo que estábamos antes de entrar al programa, la cosecha de Honduras empieza en octubre, ¿verdad? Y termina en septiembre del siguiente año. Entonces, ¿qué pasa? Que el volumen de Honduras empieza mediados de octubre, casi inicios de noviembre, cuando ya puedes tener un café y sabes que te lo puedo ofrecer al exterior. Y desde ahí empieza, como quien dice, a moverse poquito el café, pero ya, como quien dice, los tiempos picos es el primer trimestre del año, que es enero, febrero, marzo y un cachito de abril. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ponerle que se mueve el 65% o 70% de las exportaciones a nivel país. Entonces, y aparte que para ese entonces ya está saliendo lo que son las calidades buenas, ¿verdad? Entonces, es como correr, ¿verdad? En el caso de si sos un exportador, pues correr para poder lograr conseguir el café que tenés ya vendido, pues. Porque generalmente el café no se vende en el momento, ¿verdad? Sino que vienen clientes y te dicen, ¿sabes qué? Te lo dicen ahorita, o sea,
ocupo tantos lotes de café para embarques enero, febrero, ¿verdad? Y marzo, y te dan un precio y sabes que no, dale, está bueno. Entonces ahí ya tenés el compromiso de conseguirlo para el mes que es y se tiene que ir porque se tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona tiene, o la empresa, perdón, tiene que correr para conseguir ese café y que se pueda ir en el mes que tiene que embarcarse. Y actualmente, al mes de julio del 2022, ¿cuáles son los niveles en cuanto a exportación que han habido? ¿Son altos, son bajos? Mira, exportación ahorita, bueno, este año ha sido bien difícil porque todo este tema de las líneas navieras ha afectado, o sea, como no tenés una idea, los volúmenes, digamos, que se mueven o los contenedores que te dan son bien limitados porque, ¿qué te digo? Esto del COVID pues ha afectado a todos, positiva, negativamente. ¿Y qué pasa? Que hablando con personas de las líneas navieras nos dicen, ¿saben qué? O sea, no es que nosotros no querramos dar espacios porque el precio de un flete de contenedor ha subido una barbaridad. Entonces, ¿pero qué pasa? Me dice, viene y están exportando de China para Estados Unidos, ¿verdad? Y cada flete te puede costar entre 15,000, 20,000 dólares. O sea, vas a mandar los contenedores que la mayoría donde te están pagando más. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, y no solo es eso, sino que están moviendo una cantidad bárbara, me dice, semanalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿sabes qué? Tenemos estos espacios, pero son reducidos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Se ha ido moviendo un poquito lento, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo? Ahorita, para julio, creo que ya estamos, que te digo, tal vez a un 90% de todas las exportaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Vienen tal vez embarques que estaban arrastrándose, digamos, por falta de espacio, todo lo demás, de meses anteriores. O sea, un mes anterior, todavía de junio, digamos, se van a ir a mediados de julio o finales de julio. Entonces, ¿qué te digo? Se va arrastrando, pues, ¿verdad? Pero en sí, la cosecha, pues se puede decir que ya terminó. Ya más bien está viniendo lo que es la nueva. O sea, preparándose para la nueva. Ya ahorita gente cortando café no hay. Secando tampoco. Aparte de las condiciones climáticas y de la parte de la pandemia, ¿qué otras situaciones se han visto que afectan en cuanto a la exportación del café? Bueno, pues afecta varios aspectos, digamos. Puede ser la calidad del café, ¿verdad? Que se ha visto que esta cosecha pues se vio bastante afectado eso en algunas zonas porque por el mismo precio, que el precio estaba muy bueno y la verdad es que al productor le daba igual prepararlo bien, no todos, algunos, le da igual prepararlo bien que, ¿sabes qué? Voy a cortar café verde y café maduro, lo voy a lavar, lo voy a mezclar ahí y que se venda, ¿verdad? Entonces a la gente pues le daba, ¿qué te digo? Igual y es un poco complicado al momento de querer, como te digo, suplir un contrato o algo, ¿verdad? A menos que pues tu comprador te permita un daño pues alto, ¿verdad? ¿Es tu opinión como parte de una empresa que en gran escala pues maneja cantidades bastante grandes de café, ¿verdad? Todas las afectaciones que vos has mencionado, también cómo ha afectado al pequeño productor. En este caso, al hablar de calidad de café, podemos tomar en cuenta la ubicación en donde se encuentra determinadas tierras, pues, de los productores. Tengo entendido que entre más alto es el lugar, es mejor la Sí, calidad. no, la verdad es que mira, el café de Honduras se puede decir que el 85-90%, o sea, es de café de pequeños productores, ¿verdad? Entonces, hay algunos que, como te digo, lo trabajan excelente, que no o sea, muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Nos pasaba que teníamos una productora que se le dio un contrato de una calidad establecida y llegó y nos dijo, mire que tengo un problema, Ronald. Y yo, ¿qué pasó? Creí que me iba a decir, no, mire que no puedo cumplir con el café. Y me dice, no, es que mire que el café solo me está saliendo de esta calidad, me dice. Y es una calidad muy alta, más alta de lo que estaba en el contrato, ¿verdad? Entonces nosotros, pucha, qué problema, o sea, qué problema.
Pero la verdad es que generalmente el pequeño productor trabaja bien el café, ¿verdad? Donde se ve afectado lo que es la calidad, digamos, es cuando estos pequeños productores le venden a algún intermediario, ¿verdad? Y el intermediario mezcla todos los cafés, de ahí le llega bueno, le llega malo. O sea, hay cafés que le llegan excelentes, pero ¿sabes qué? Voy a utilizar este que está muy bueno para compensar este que está malo. Y entonces ahí ya, o sea, cambia totalmente lo que es la calidad, porque, o sea, como te digo, los intermediarios reciben buen café, pero hay algunos que, ¿sabes qué? Vamos a hacer una mezcla, que nosotros así bromeando decimos, este es Heisenberg. O sea, es un químico bárbaro este hombre, o sea, haciendo esas mezclas de café. Pero así es, o sea, para todo hay mercado. Para el café bueno, para el café convencional, y café malo, resaca, o sea, todo hay café. ¿Existe algún mecanismo que ustedes manejen para poder controlar esa mezcla que pues quieren evitar? ¿O cuando les llega un café así revuelto o mezclado, pues les toca que agarrar eso y considerarlo como parte de una mala calidad? No, lo que pasa es que generalmente pues todo depende cómo compres, digamos, el café. Si vos sabes que Onam Carvajal es un productor, tiene una buena finca, lo trabaja bien, pues tenés que siempre hacer tu control de calidad, ¿verdad? Entonces, si lo trabajas bien, generalmente vas a tener un buen resultado, ¿verdad? Ya si te vas donde Pedro Pérez, que es el hombre se conoce porque compra café a otras personas y lo mezcla, entonces ahí vos decís, bueno, ahí me voy con más cuidado porque sabes que no va a ser un café, tal vez no sea el café 100% bueno y toque tal vez hacer particiones, decimos nosotros, que separar el café por diferente cantidad de sacos para saber que este está bueno, este no, así que no pasa. O si tiene algo como que tal vez humedad alta o algo así, es como que te lo compro, pero con un descuento porque no está en base a lo que queremos comprar, ¿verdad? O a lo que habíamos acordado. El control de calidad también incluye muchas cosas, como ser la certificación de la finca en donde se produce el café, desde ahí hasta el trato con los empleados de la empresa, cómo es el envasado del mismo, entre otras cosas que tengo entendido, pero ¿existe alguna anécdota que vos me quieras contar en relación a esto, de cuál ha sido tu experiencia en relación al control del café dentro de la parcela o de la tierra de algún productor? Mira, esto generalmente no es tanto trabajo de control de calidad, sino que de los técnicos de campo, ¿verdad? Que asesoran al productor, mire, tiene que, eh, ¿cómo se llama? Evalúan primero la finca y sabes que esta finca hay que hacer recepa. eh, Claramente esto se va a afectar en el volumen que el productor pues vaya a tener al final de la finca. Hay que abonar de esta manera. Si está enferma algún arbusto o una parte de la parcela, sabes que hay que aplicar esto y aquí y allá. Entonces, más que todo, de ahí viene lo que es el control de calidad, ¿verdad? Viene de cómo pues el productor lo cuide, porque nosotros le decimos, o sea, el control de calidad no empieza cuando ya lo tienen el beneficio, cuando ya lo está secando, sino que tiene que empezar desde antes para tener pues un mejor resultado al momento de que entregue su café y quiera vender su café, ¿verdad? Pero ya generalmente pues siempre se hace análisis de calidad a todos los cafés y hay que eh, categorizar, ¿verdad? En base a lo que se va recibiendo. Si te tocara que categorizar determinados cafés, ¿cuál sería tu ranking, por decirlo así? O tus categorías en base a los cafés que has probado. Ah, no, mira, en Honduras hay de todo, en mi país. Pero fíjate que todo depende porque la verdad es que hay como te decía, dependiendo la altura, dependiendo hasta el tipo de tierra, ¿verdad? Todo esto afecta el café. Em, para mí, o sea, de los mejores cafés que he probado, la verdad es que el Empira tiene muy buenas zonas cafetaleras, ¿verdad? La región de Copán, pues que abarca Copán, departamento, Cotepeque,
Ocotepeque maneja muy buen café también, muy, muy buen café. Como te digo, es de, de darle un buen cuidado al café, un buen procesamiento, como te digo, desde que está en el arbusto hasta que lo secas. ¿Por qué? Porque podés hacer un buen trabajo, ¿verdad? Abonándolo, eh, y lo lavas y eso, pero al momento de secarlo, ¿qué pasa? Venís y decís, no, yo quiero que este café se seque rápido porque ocupo venderlo. ¿Y qué pasa? Pudo haber sido un buenísimo café, pero si tuvo un secado arrebatado, que así como lo llamamos, el café, digamos, una vez trillado, quitándole la cáscara, perdón, la casulla, eh, el café se empieza a degradar, entonces ya la calidad va cayendo en picada. Entonces, todo esto tiene que ver, o sea, como te digo, hay zonas bastante buenas, está también Santa Bárbara que produce muy buenos cafés, o sea, han salido eh, ganadores de tasa de excelencia eh, de Honduras, entonces, bastante buenos. También tenés que evaluar lo que son las variedades del café, ¿verdad? Cada variedad pues es una característica diferente, ¿verdad? Sea física y sea también sensorial, muy, muy diferente. Em, pero para mí, de los cafés que mejores he probado está entre Lempira y Santa Bárbara. Y también en esa variación o mezcla que hacen de un café con otro tipo de, pues podría ser contenido al mismo, por ejemplo, lo combinan con pimienta, que lo combinan con cardamomo, todo esto también podría servir para enmascarar el mismo y para... Sí, es como decimos, para taparle el ojo al macho. Porque la cosa es que, pues generalmente el café, pues, si te fijas, es sin azúcar, o sea, el café de por sí ya tiene un sabor. eh, Como te digo, que entre mejor sea el café, no ocupas ponerle nada, pues. No ocupas ponerle nada porque el café ya te trae ese saborcito dulce, un poquito de chocolate, que te trae también este sabor a flores, ¿verdad? O sea, como te digo, dependiendo la calidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tal vez el café no es tan buena calidad y, ¿sabes qué? Pongámosle un poquito de pimienta em, para que no sepa tanto a esto y con una combinación, ¿sabes qué? Pues sí, se va, ¿no? Está rico, está rico. Y, o sea, es como te digo, como echarle azúcar y cremor al café. O sea, no sabe a café ya prácticamente, sino que, o sea, Y en cuanto al empaque del café, ¿cómo influye la calidad del empaque para la misma, para el mismo café, para el mismo producto? ok, mira, el empaque, bueno, de parte de nuestro lado, nosotros como lo exportamos, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de empaques, que está el saco de yute, saco de polipropileno, está granel y está big bags. Entonces cada uno pues tiene sus materiales diferentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te digo? El saco de yute es como quien dice el empaque tradicional, ¿verdad? Empaque tradicional. Pero si quieres, digamos, que te dure un poco más el café, que se conserve, existe esto que se llama, bueno, hay varias marcas, ¿verdad? Pero por la que la gente lo conoce es la bolsa GrainPro, ¿verdad? Que es una bolsa donde primero pones el café, o sea, la metes en el saco de yute y metes el café, ¿verdad? La sellas, ¿verdad? La sellas bien, sacas el aire y todo. eh, y te ayuda a que el café se conserve más. Porque ¿qué pasa? Tal vez el cliente allá en Europa te dice, lo ocupo, pero no me lo voy a tomar ahorita, ¿verdad? Sino que ocupo que se conserve un poquito hasta que ya, ¿verdad? Lo vamos a ir tal vez metiendo poco a poco en diferentes cafeterías, diferentes vendedores, o tal vez en supermercados, lo que sea, y te ayuda a conservar más la calidad. Y en el tema de las capacitaciones, ¿en qué tema crees vos que sería más importante que las personas se capaciten en relación al café? En el cuidado de fincas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué pasa? Que tal vez el productor, te digo, no sepa y se quiera certificar, por ejemplo, como orgánico. eh, cada certificado tiene sus exigencias. Entonces, tal vez el productor quiera ser orgánico
y tal vez está aplicando algún químico, pesticida que no aplique o que contamine y que sabes que no puede ser orgánico, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Porque, digamos, con cada certificado es un premio, se le conoce, se le dice un premio adicional que va para el productor. Entonces, ¿qué pasa? Tenés tu certificado orgánico, tenés tu certificado, hay otro que, los más comunes que son Rainforest. Y, ¿Y qué pasa? Sabes que es un ingreso adicional que para el productor por su café, pues. ¿Entendés? Entonces, digamos, asesorarse un poquito en eso, capacitarse en eso, y también de que conozcan un poco más de lo que es, como quien dice, el negocio del café. ¿Por qué? Porque un montón de productores eh, tienen su café, pero no saben qué café tienen. O sea, ellos solo saben que le dan cuidado y eso, y, ¿y qué pasa? Que por veces hay gente que se puede aprovechar, que le dice, no, sí, es un café normalito, que, y es un café buenísimo. Entonces, yo tengo, o sea, una experiencia que me contó un amigo mío que trabaja en café, que él cosechaba su café y se lo vendía a X exportadora y le decía, bueno, sí, te lo voy a pagar como tal, o sea, una calidad mucho más baja, ¿verdad? De lo que él producía. Pero entonces vino esta curiosidad en él, o sea, ¿qué estoy vendiendo? Dice, o sea. Y vino él y se empezó a capacitar, sacar sus cursos de catación, y ahora es como que después que iba a entregar su café o que lo quería vender, o sea, él le decía, no, yo ya sé lo que te estoy vendiendo. Le dice. O sea, yo ya sé el precio que merezco por mi café, no el que vos me querés engañar ahí, que me querés dar. Guan.